Un tema muy relevante es la determinación de los criterios de elegibilidad del emisor de la garantía. En este aspecto, conocer el trabajo prudencial realizado por la SUSEP es muy relevante. Y para conocer este trabajo, hoy tenemos a Carlos Queiroz. Carlos Roberto Alves de Queiroz es director de la SUSEP desde 2022, responsable de la supervisión prudencial y de la supervisión de reaseguros. Graduado por la Universidad de São Paulo, USP, Coco en Economía y Derecho, es servidor público federal. Desde hace más de 21 años. Ha trabajado en la SUSEP desde 2010 y fue superintendente interino de la autarquía entre enero y abril de 2023. Representa a la SUSEP en el COREMEC, Comité de Regulación y Supervisión de los Mercados Financieros, de Capitales, de Seguros, de Previsión y Capitalización. Y en la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción y al Lavado de Dinero, en CELA, la portaría PGFN 2044, que entró en vigor el 1 de marzo de 2025, hace referencia a la circular SUSEP 691, que entró en vigor en 2024. Vamos a entender más en detalle los puntos de esta nueva circular. Carlos, gracias por haber aceptado la invitación y participar en The Shirt Academy. Es un honor para nosotros tenerte aquí con nosotros hoy, hablando brevemente sobre una introducción al tema. La portaría PGFN 164, que estuvo en vigor durante una década, ya hacía referencia a los certificados emitidos por la SUSEP. Pero en la nueva portaría, que entró en vigor en marzo de este año, existen consecuencias y medidas, como resultado de posibles observaciones que la aseguradora pueda llegar a tener. Entonces, de manera bastante objetiva, en la presentación de la garantía o en la renovación de la garantía, los certificados deben ser presentados y dependiendo de las observaciones que las aseguradoras presenten, la PGFN puede no aceptar. Existe en la propia portaría la mención a algunas observaciones específicas que impiden la presentación de la garantía, incluida la renovación. Y aquí hay algo importante mencionar, es que si la aseguradora tiene alguna observación relevante durante la vigencia de la póliza, la PGFN puede notificar a la aseguradora y al tomador para presentar o para regularizar la situación de la aseguradora o bien para presentar una nueva garantía. Y si no se presenta durante la vigencia de la póliza, entonces se caracterizaría el siniestro. Y son consecuencias bastante duras y objetivas y bastante pragmático. Que la PGFN trajo con base en la transparencia que la nueva circular que entró en vigor el año pasado, la circular SUSEP 691, trae para el asegurado. Entiendo incluso que la propia propuesta de la circular habría sido esa, teniendo tú y tu equipo participaron en la elaboración de esta circular. Me encantaría contar con una pequeña introducción sobre lo que motivó la publicación de la circular. Entonces, Carlos, primero quiero agradecer la invitación también. Estoy bastante honrado de estar aquí en tu podcast hablando sobre el seguro de garantía, que es un tema, un producto extremadamente importante dentro de los productos supervisados y regulados por la SUSEP, y hablar un poco sobre este proyecto de la norma de certificados. Como tú bien dijiste, antes la Procuraduría General de la Hacienda Nacional, PGFN, exigía un certificado de la SUSEP y el certificado que la SUSEP ofrecía. Básicamente certificaba si esa aseguradora estaba apta para comercializar algún tipo de producto. Simplemente traía la información de que estaba autorizada y que podría comercializar. Por ejemplo, un contrato de seguro de garantía. Era un documento muy simple y hace algunos años entendimos que sería interesante para el mercado asegurador, y aquí entendido el asegurado, el tomador, el corredor, el reasegurador, las demás aseguradoras y todo el ecosistema que necesita. Del buen funcionamiento o de la funcionalidad del contrato de seguros, sería importante que la SUSEP
proporcionara un poco más de transparencia sobre la situación efectiva de sus supervisadas, principalmente de las aseguradoras. Entonces surgió la idea de tener, además del certificado que confirma el registro de esa aseguradora, que sería el actual certificado de licencia, tener también un certificado de observaciones donde a través de información del tipo consta o no consta. Entonces, el interesado pudiera saber si determinada aseguradora está pasando por algún tipo de problema, por algún tipo de dificultad, principalmente desde el punto de vista prudencial, o si está en mora con el organismo supervisor, con la SUSEP de alguna manera. Entonces, el objetivo principal era hacer que el certificado o este sistema de certificados funcionara como un instrumento de supervisión. Sería un incentivo adicional, incluso una medida de cumplimiento para que las aseguradoras mantuvieran la adecuación a toda la normativa de la SUSEP, principalmente aquellas que se refieren a su solvencia, ¿no? A su situación prudencial. Entonces, es muy importante destacar que ahora cualquier ciudadano puede, a partir del nombre de la aseguradora, saber si está cumpliendo con los requisitos prudenciales, los requisitos de solvencia, si tiene un patrimonio por encima del capital mínimo requerido, si las provisiones técnicas están efectivamente cubiertas por activos garantizadores, si está respondiendo a algún plan de supervisión o de regularización, o si ese plan eventualmente no está siendo cumplido, si presenta la información para que el supervisor pueda ejecutar su trabajo, si responde a las notificaciones del supervisor. Entonces, este sistema de certificación y esta normativa que vino a disciplinar aquí la circular, SUSEP 691 tuvo claramente este objetivo y estamos muy contentos de que los efectos esperados están ocurriendo y además de la PGFN y otros organismos públicos también se están valiendo de las certificaciones para que sus contratos o sus contratados presenten la póliza de aseguradoras que estén efectivamente, digamos así, al día con el organismo supervisor, que es la SUSEP. Interesante. Vamos a entrar en cada uno de los puntos para dar un poco más de claridad al asegurado que va a analizar las certificaciones para que tenga un poco más de claridad con respecto a las denominaciones y el motivo de las comparaciones. Pero vale la pena destacar aquí que la SUSEP publicó un manual e incluso el enlace está disponible en la propia certificación y que está muy bien hecho. El manual vamos a hablar aquí hoy sobre la explicación de cada uno de los enfrentamientos, pero el manual trae precisamente esa explicación para que puedas entonces como asegurado o como agente del mercado entender con más propiedad el significado e interpretar de una mejor forma los puntos señalados. Pero antes de que entremos, hoy vamos a pasar por todos ellos, pero antes de que entremos, Carlos, me gustaría dar un paso atrás y pedirte por favor que expliques la función prudencial de la SUSEP. Yo suelo resumir, cuando hablo sobre la SUSEP, que la función, la razón de existir del regulador es garantizar los derechos del asegurado a través del mantenimiento de un mercado solvente. Pero me encantaría escuchar tu definición, tú, que tienes tanta experiencia actuando en esta área por 15 años. Está bien. La principal ley, la principal directriz, el principal diploma normativo que tenemos en nuestro mercado es el Decreto Ley No. 73 de 21 de noviembre de 1966. Y está allí, justo al principio, en el artículo 2, que en el mercado de seguros o en el Sistema Nacional de Seguros Privados, el control del Estado se dará en interés de los asegurados y beneficiarios de los contratos. Entonces, este mandato es muy claro. Es muy transparente, es muy simple de entender y muy difícil de ejecutar, pero ya llega como directriz justo en el 2 artículo del decreto ley. Y digamos así, es el norte que la SUSEP, sus servidores, su directorio, necesitan tener para ejecutar un buen trabajo. Dando un pasito un poco más atrás, creo que también es importante dejar claro para la audiencia, no todos están muy acostumbrados al mercado de seguros.
que el órgano regulador oficial es el Consejo Nacional de Seguros Privados y la SUSEP es el órgano fiscalizador. El CNSP es un órgano compuesto por la SUSEP, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Previsión y también el Banco Central de Brasil, y este es el órgano regulador que emite las normativas. Obviamente, en estas normativas, la gran mayoría de ellas, diría que el 95%. De ellas son todas gestadas dentro de la SUSEP y son propuestas por la propia SUSEP al CNSP. Y en este contexto, la SUSEP también, además de proponer las resoluciones al CNSP, la SUSEP también realiza una regulación, una reglamentación complementaria para que este colegiado que se reúne ordinariamente una vez cada 3 meses no necesite descender a las minucias de todos los productos, de toda la normativización que es necesaria para el mercado asegurador. Entonces, la SUSEP es un órgano regulador, auxiliar y también un órgano de fiscalización, un órgano de supervisión. Y para ejercer la supervisión, hoy la SUSEP adopta el modelo nacional prescrito en el ámbito de la IAES, que es la Asociación Internacional de Supervisión de Seguros. Adoptamos el modelo Twin Peaks en los mismos términos que los principales países desarrollados del mundo. Entonces, nuestra supervisión tiene 2 picos. El modelo Twin Peaks son picos gemelos y ambos necesitan tener la misma importancia para que la supervisión sea exitosa. Entonces, es el pico prudencial, así que verificamos desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo la adecuación a las reglas prudenciales, a las reglas que buscan garantizar la continuidad de la compañía, que buscan garantizar la sostenibilidad y evitar riesgos sistémicos en el mercado. Y el otro pico, el pico de conducta, que es donde se evalúa si las compañías participantes del mercado están proporcionar un trato justo y adecuado a los consumidores durante todo el ciclo de vida del producto. Entonces, nuestra supervisión tiene estos 2 enfoques. Y por ser, e incluso para que tengan el mismo nivel de importancia, internacionalmente, en algunos países, son ejecutadas por organismos diferentes. Un ejemplo es la propia Inglaterra o dentro de un mismo organismo por diferentes direcciones. Entonces, la supervisión de conducta aquí en la SUSEP es ejecutada por la DISU, que es la dirección actualmente ocupada por la directora Julia Lins, y la supervisión prudencial es ejercida en mi dirección. Estoy en este cargo desde el año 2022, por algún tiempo incluso, ocupé interinamente la posición de superintendente de la SUSEP y luego regresé ahora a la dirección de solvencia. Entonces, nuestro enfoque, hablando ahora específicamente sobre la dirección prudencial, la supervisión prudencial y con lo que nos preocupamos, el modelo brasileño está bastante inspirado en los modelos internacionales, también bastante inspirado en el modelo de Solvencia 2, que incluso tiene una equivalencia con el estándar europeo, solo que lo hacemos un poco a la brasileña. Todavía adoptamos algunos requisitos adicionales, de modo que nuestra supervisión o la propia regulación, ella es un poco más conservadora que el estándar internacional. Hemos estado tratando de evolucionar en la supervisión, evolucionar en recursos, tanto recursos humanos como tecnológicos, para que podamos quizás llevar la regulación mucho más cerca del modelo de Solvencia 2. Pero en este momento aún no tenemos la seguridad para hacerlo, porque la SUSEP todavía necesita madurar de más recursos para poder ejecutar una supervisión, porque cuando estas reglas internacionales, ellas tienen un grado de subjetividad mayor para el operador. Entonces, el actuario o contador de la compañía tiene más libertad en el juicio profesional para hacer el registro contable, para constituir la provisión técnica o incluso para definir el nivel de capital. Entonces, en este momento, la SUSEP tiene un estándar de regulación de exigencia prudencial adherente al modelo internacional, pero con algunas
restricciones y con algunas reglas un poco más conservadoras. Gracias. ¿Y cómo ejecutamos eso? Tenemos dentro de la dirección de la dirección de supervisión prudencial, actuamos con 3 coordinaciones generales, que es nuestra división del trabajo. Entonces, la supervisión puede hacerse de 2 maneras, a distancia o in situ. Cuando tenemos la supervisión a distancia, la llamamos monitoreo off-site. A través del monitoreo, el personal que trabaja allí, las unidades, evalúan la información que las supervisadas proporcionan periódicamente a la SUSEP. En nuestro caso también tenemos una exigencia de información bastante grande. El FIB es enviado, el formulario de información periódica es enviado a la SUSEP mensualmente, y esa es la base de nuestra supervisión. Y esa supervisión se realiza básicamente en 4 temas diferentes. Entonces tenemos allí una coordinación dedicada a la evaluación de las provisiones técnicas, tenemos otra coordinación dedicada a la evaluación de los activos que garantizan las provisiones técnicas, y también tenemos otra área que se enfoca en la evaluación de los capitales de riesgo con el fin de verificar si, además de las provisiones técnicas y los activos, si los capitales están efectivamente constituidos. Y tenemos otra coordinación que se ocupa de la adecuación de la información contable, si todo lo que está siendo divulgado por la compañía está de hecho adecuado, o si lo que la auditoría independiente también está evaluando está de hecho adecuado. Entonces, nuestro monitoreo se realiza en estas 4 vertientes: provisiones, activos, riesgos, o capitales de riesgo y contabilidad. Y ahí tenemos el trabajo de campo, las fiscalizaciones, propiamente dichas, o inspecciones in situ, como se dice en el argot internacional. Estos mismos asuntos se evalúan ahí en un contexto de mayor proximidad de la compañía. Entonces, el objetivo del trabajo de fiscalización de la inspección in situ es verificar a partir de la documentación soporte a partir de los documentos que están en la compañía, que están en los sistemas de la compañía, a partir de las pólizas emitidas, a partir de los avisos de siniestro recibidos, si aquella información que recibimos periódicamente es correcta. Entonces, es otra capa en el monitoreo a distancia. Confiamos en la información que llega y en la fiscalización de campo verificamos si la información que se envía está de hecho adherida a las operaciones de la compañía, a los contratos y a los compromisos y obligaciones que ha asumido. Y aquí he hablado bastante de cuestiones cuantitativas, capitales, provisiones y activos. Ahora, también hacemos evaluación dentro de la supervisión prudencial de aspectos cualitativos. Y ahí tenemos una tercera área, una tercera coordinación general que realiza evaluaciones relacionadas con la gobernanza de la compañía, el sistema de controles internos, la estructura de gestión de riesgos y a todas aquellas otras exigencias que el regulador empieza a traer al mercado, por ejemplo, sostenibilidad, ciberseguridad. Todos estos aspectos que son complementarios a la actividad y que tienen como objetivo proporcionar o seguridad para la propia operación o cumplir con normativas más amplias, en el sentido, por ejemplo, de protección de datos. Entonces, todo este aspecto, todas estas verificaciones cualitativas también son verificadas desde el punto de vista prudencial. Entonces, tenemos la vertiente a distancia in situ, tenemos el sesgo cuantitativo y el sesgo cualitativo. Entonces, tenemos bastante seguridad en el sentido de que nuestra supervisión es lo suficientemente amplia para brindar seguridad a la SUSEP y a la sociedad de que nuestras supervisadas están, desde el punto de vista prudencial, adecuadas, de que están seguras, de que tienen, digamos así, activos suficientes para cumplir con todas sus responsabilidades, con todas las obligaciones asumidas. Muy interesante, un trabajo muy robusto que se realiza para garantizar la solvencia del mercado
Y creo que el resultado de eso también es el número de empresas. Creo que hace casi una década que no tenemos ninguna empresa que entre en régimen especial. Exactamente, ese es un motivo es una marca bastante histórica. Es la primera vez en todo este tiempo de existencia de la SUSEP. La SUSEP cumple 60 años el próximo año. Llevamos 9 años sin ningún evento de régimen especial. Obviamente hemos tenido algunas compañías que pasaron por problemas, pasaron por algunas crisis, pero todas ellas fueron superadas. ¿Por qué? Porque nuestra supervisión, además de tener todos estos sesgos, todas estas diferentes perspectivas, también tiene un enfoque preventivo bastante grande. Entonces, cuando decimos que nuestra regla es conservadora, eso contribuye a este resultado. Cuando decimos que nuestra regla también se adhiere a los estándares internacionales, siempre buscamos el mejor estándar, aquel más seguro y que proporcione tranquilidad al asegurado y al beneficiario del contrato de seguro. Entonces, llevamos 9 años sin ninguna declaración de régimen especial y todas las crisis, todos los problemas que tuvimos, los superamos con una actuación, primero, preventiva, donde buscamos alertar a la compañía antes de que ocurra el evento dañino y llamamos para conversar y tratar de entender por qué eventualmente hubo una variación brusca de un mes a otro en la composición del patrimonio neto o en la composición de los activos garantizadores. En segundo lugar, nuestra actuación también es correctiva, una vez que el evento en sí ya configura o una irregularidad o una deficiencia de control interno. Actuamos. Tenemos instrumentos correctivos para evitar que esa situación se agrave y para devolver a la compañía a la regularidad. El gran ejemplo de esto es el plan de regularización de solvencia, el plan de regularización de cobertura de las provisiones técnicas. Y cuando todo este marco eventualmente no funciona, pasamos al estándar sancionador. Entonces también tuvimos a lo largo de este periodo, aunque no tuvimos ninguna compañía en régimen especial, es decir, dirección fiscal, intervención o incluso liquidación, pero sí tuvimos algunas irregularidades y son juzgadas de una manera transparente. Y hemos visto incluso a la propia prensa, desde el momento en que las reuniones del Consejo Directivo de SUSEP comenzaron a transmitirse en vivo por YouTube, también hubo un aumento de la transparencia sobre las irregularidades que se cometen en el mercado. Entonces, hemos visto algunas entidades supervisadas, algunos exadministradores e incluso algunas firmas de auditoría siendo penalizadas por la SUSEP. Debido a eventos pasados, y es importante, la sanción también tiene una función importante en el sentido de reprimir el hecho que ocurrió y prevenir que no vuelva a suceder, es decir, que sirva de ejemplo para esa compañía y para todas las demás del mercado. Entonces, para resumir en pocas palabras, nuestra regla de solvencia es más conservadora que los estándares internacionales. Existe un trabajo robusto desempeñado por la SUSEP de monitoreo de la solvencia del mercado de forma mensual a través del reporte periódico de información por las supervisadas, además de la actividad de fiscalización in situ. Y todo esto lleva a un resultado muy positivo para el mercado, ya que todas las incidencias que ocurrieron fueron tratadas de forma preventiva y generaron un resultado que en los últimos 9 años no tenemos supervisadas en régimen especial. Ahora, entrando un poco en la circular para que podamos dar un poco de color, en especial para el contribuyente, que va a presentar una garantía y que necesita entender e interpretar con mejor nivel de conocimiento lo que significan los señalamientos traídos por la circular. Sabemos que existen, creo que son 12 diferentes señalamientos. Voy a traer aquí la
circular con nosotros. Son 15 diferentes señalamientos, pero la PGFN ya trae con claridad que el primer señalamiento, que es la relación entre el patrimonio neto ajustado y el capital mínimo requerido. Si el capital mínimo requerido es inferior al patrimonio neto ajustado y no existe ningún plan de regularización de solvencia en curso, la aseguradora está impedida de presentar nuevas garantías y renovar las garantías ya presentadas. El segundo aspecto también impide la presentación de garantías y la renovación de garantías. Es la relación que ya mencionaste, pero en la que vamos a entrar un poco más en detalle, que es la relación entre el monto de activos garantizadores siendo inferior a la necesidad de cobertura de las provisiones técnicas. Y los otros tres aspectos que se colocan como impedimentos son la medida prudencial, preventiva o medida cautelar en vigor, incumplida. Y la instauración de fiscalización especial. Y por último, en la instauración de un régimen de dirección fiscal o de intervención. Entonces, en PO, entre los 15 señalamientos que se presentan en la circular, estos serían los impedimentos para la presentación de nuevas garantías o la renovación de las garantías ya presentadas. Está claro que también plantea la posibilidad de interpretar la combinación de señalamientos y pronunciarse y notificar tanto a la aseguradora como al tomador mediante la interpretación que ella haga de los señalamientos. Pero si pudiéramos comenzar, Carlos, hablando sobre lo que tal vez en mi opinión sea lo más importante, la comparación del patrimonio neto ajustado con el capital mínimo requerido. Es muy interesante que expliquemos la composición del capital mínimo requerido, especialmente pensando en las empresas que no son del segmento asegurador. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que se comprenden? ¿Y el significado? De acuerdo. Primero, creo que vale la pena comentar que de los 15 señalamientos, creo que la PGFN fue bastante sabia y eligió aquellos 5 que serían más sensibles o que aumentarían el riesgo para el cumplimiento de la garantía. Creo que el seguro de garantía tiene una función social bastante importante. Creo que es un instrumento bastante interesante. Ha crecido bastante. A lo largo del tiempo ha sido bastante utilizado. Creo que la PGFN seleccionó aquellos señalamientos que, de hecho, ponían en riesgo la garantía. Creo que principalmente en las ejecuciones fiscales, que es el foco de actuación de la Procuraduría. Ahora, hablando sobre el capital mínimo requerido, creo que es importante para quienes no son del mercado asegurador. Y voy a intentar ser didáctico aquí, porque el tema es bastante árido, pero es importante que la persona que vas a interpretar o vas a mirar nuestro podcast pueda tener una visión de balance patrimonial, una visión contable bastante simplificada. Voy a intentar ser más así, tener esta visión de que en el balance de una aseguradora existen primero los pasivos, voy a dar esta énfasis, primero las obligaciones. Primero se asume el contrato. El contrato de seguro es un contrato aleatorio, entonces, al suscribir un contrato de seguro, la aseguradora asume primero un riesgo y los ingresos, incluso porque no puede reconocer contablemente los ingresos en el primer momento. Tiene que diferir y reconocer esto a lo largo del tiempo del contrato. Entonces, primero, la aseguradora tiene una obligación, tiene una previsión técnica, tiene un pasivo. Y para garantizar este pasivo necesita tener activos. Entonces, si la tarificación del seguro fue perfecta, fue actuarialmente justa, correcta, y si el evento y el futuro corresponden a esa tarificación, en teoría, tienes la provisión adecuadamente constituida y tienes el activo garantizador y de buena calidad, no tendrías un riesgo adicional. En un mundo perfecto bastaría con que el activo cubriera el pasivo, que sería la pérdida esperada. La expectativa de pérdida en ese grupo, en esa cartera de seguros, porque el contrato forma parte de una cartera. En algunos ocurre el siniestro y en muchos otros no. Entonces, en primer lugar, teniendo esta visión de balance, la aseguradora necesita constituir adecuadamente el pasivo y luego tener el activo garantizador y... Exactamente.
en su propiedad. Y allí, solo que ese mundo perfecto del que hablé no existe. La aseguradora está sujeta a diversos riesgos. Y si ha calculado mal el precio, exacto, sí, puede haber calculado mal el precio. De hecho, la fijación de precios nunca es correcta. Nunca aciertas exactamente el valor, sin querer asustar, pero en fin, tienes este riesgo de que la fijación de precios no sea correcta, para más o para menos. Y nuestra preocupación es que cuando el precio está mal calculado para menos, exactamente, y entonces no tendrías el activo, no tendrías los ingresos para cubrir ese gasto. Entonces, para lidiar con este riesgo, estos riesgos a los que está sujeta la aseguradora deben estar reflejados en algún lugar. Esto se reflejará también como una obligación. Entonces, la aseguradora el riesgo de fijación de precios es el riesgo de que ese pasivo esté medido incorrectamente. Él será menor de lo que debería. Es un riesgo de subvaloración del pasivo. Esto está muy relacionado con el riesgo de suscripción. Entonces, el riesgo de suscripción es el riesgo de que esa suscripción o que las suscripciones que se están realizando, la suscripción es el proceso de aceptación de la póliza, es el riesgo de que esa suscripción no sea correcta, es el riesgo de haber fijado un precio menor de lo que debería. Entonces, cada póliza que la aseguradora necesita reflejar este riesgo también en su balance. Necesita tener un patrimonio para asumir este riesgo. Entonces, digamos así, es el principal riesgo de nuestro negocio y es un riesgo diferente de todos los otros segmentos económicos. Solo el mercado asegurador tiene este riesgo de suscripción. Hablando así, hablando en términos generales, tenemos productos de previsión o otros tipos de productos que tienen un riesgo con esta denominación o con este concepto. Pero, en fin, el mercado asegurador es complicado. Este riesgo de suscripción es el principal riesgo. Entonces, volviendo a esa visión de balance que mencioné, tienes las provisiones técnicas. Y su riesgo no está adecuadamente medido, está subvalorado. Ese es el riesgo de suscripción. Madre, pero también tienes otros riesgos asociados a la actividad aseguradora, como por ejemplo el riesgo de realización del activo. Entonces, si tienes, por ejemplo, el riesgo de la contraparte, no pagar ese activo que tú registraste. Esto en el seguro de garantía es muy importante. El tomador, sí, no paga la prima a la aseguradora. La aseguradora, de todos modos, necesita garantizar el riesgo para el asegurado. Y ese riesgo también necesita estar medido en el balance. Y aquí es un ejemplo de riesgo de crédito. Es el riesgo de que ese deudor no cumpla con el pago de su pasivo, pero que sería el activo de la aseguradora. Y también hay otros riesgos, por ejemplo, el riesgo de mercado, el riesgo de tener un problema coyuntural en la economía brasileña o incluso mundial. Este riesgo también necesita estar medido. Debe estar considerado en el cálculo de los capitales de riesgo. Por ejemplo, el riesgo de tasa de interés, el riesgo de inflación, el riesgo cambiario. Dependiendo de la operación de la compañía, necesita hacer el reconocimiento de este riesgo y tener un margen de capital, un margen patrimonial para cubrir ese riesgo si llega a ocurrir. Entonces, hemos hablado hasta ahora del riesgo de suscripción, el riesgo de subvaluación, el riesgo de subvaluación, el riesgo de error, fijación de precios. Hemos hablado del riesgo de crédito, que es el riesgo de que la aseguradora no reciba ese derecho que tiene, y hablando del riesgo de mercado, pero también está el riesgo operacional. El riesgo operacional es el riesgo de problemas en la estructura de la compañía que hagan que ella tenga pérdidas. Y este riesgo es, por cierto, tal vez no sea el más relevante, pero es el más difícil de calcular. Pero de cualquier forma, la SUSEP ofrece en su regulación metodologías adecuadas para el cálculo de estos capitales de riesgo, y la suma de estos capitales de riesgo, son, la suma de eso, constituyen un instituto que llamamos capital mínimo requerido. Entonces, una aseguradora, además,
de que las provisiones técnicas estén adecuadamente constituidas y de que los activos garantes de esas provisiones también estén adecuadamente comprados y garantizados. Asegurando esta posición de la aseguradora, también debe tener una cantidad de capital cubierta por activos de buena calidad que cubra o enfrente estos riesgos que son inherentes a su operación. Entonces, eso es lo que es el capital mínimo requerido. Entonces, eventualmente, cuando una aseguradora tiene un patrimonio neto ajustado inferior al capital mínimo requerido, significa que no tiene activos de buena calidad suficientes para cubrir el riesgo que tiene en la cartera en ese momento. Entonces, cuando eso sucede, la SUSEP notifica a la aseguradora para que presente un plan de regularización. Este plan puede durar hasta 18 meses, este periodo de regularización. Muy pocas situaciones han llegado a este periodo completo de 18 meses. La mayoría se resuelve, muchas veces se resuelve. Incluso antes de que llegue la notificación, la compañía ya lo ha constatado y resuelto. Eventualmente es una cuestión puntual. Muchas veces se resuelve en 2, 3 meses, otras veces en 6 meses. Eventualmente puede llegar hasta un año en un periodo de regularización. Pero esto ocurre cuando el activo de buena calidad, adicional a aquel necesario para cubrir las provisiones técnicas, no es suficiente para cubrir los capitales de riesgo, para cubrir el capital mínimo requerido. Entonces, eso es lo que significa una situación en la cual no tiene esos activos suficientes y está con un plan no cumplido. Es un motivo de señalamiento porque esa compañía está en riesgo de continuidad y es por eso que la PGFN puso esa restricción en la oferta de la garantía. Entonces, en resumen, en el mundo perfecto, los activos garantes serían suficientes para cubrir las obligaciones asumidas por la aseguradora y para identificar riesgos adicionales. En la operación se observan aspectos de suscripción, es decir, aceptación de negocios, crédito, o sea, los recibibles, la calidad del crédito, de los recibibles de esa aseguradora, riesgos de mercado, que serían riesgos ajenos a la voluntad de la empresa dentro del mercado donde ella está, los riesgos del mercado al que está sujeta y operacionales que podrían llevar también a pérdidas no esperadas. Y mirando, se cuantifica cada uno de esos riesgos que serían entonces en adición a los valores registrados en el pasivo y se compara con el valor que la compañía dispone de patrimonio neto ajustado. Entonces, sería si eventos inesperados se materializan. Es decir, si alguno de esos riesgos se materializa, que la compañía tendría entonces patrimonio neto para responder a la materialización de esos riesgos. Exactamente. Solo también, para que quede claro para quienes nos están viendo, el patrimonio neto ajustado es el propio patrimonio neto contable, solo que para el cálculo del patrimonio, como digo, deben ser activos de buena calidad, pueden deducirse algunos ítems, por ejemplo, créditos tributarios que tienen baja posibilidad de realización u otros activos que no sean considerados de buena calidad. Para fines de solvencia ellos pueden ser de hecho realizados, pero para fines de solvencia necesitamos de hecho una seguridad bastante fuerte. Entonces, algunos activos pueden ser excluidos del cálculo del patrimonio. Y uno de los es E1, análisis de la cartera de la compañía, también puede hacer que ocurran adiciones al patrimonio neto, contabilidad. Si tiene una cartera a largo plazo muy favorable, tiene una prueba de adecuación del pasivo favorable, puede tener beneficios económicos en el cálculo del patrimonio neto ajustado. Solo para explicar la diferencia de patrimonio neto, como comencé hablando de una visión de balance, entonces tienes el activo que es igual al pasivo más el patrimonio neto ajustado, se considera el patrimonio neto contable. Con ajustes generalmente son deducciones de activos de baja calidad para fines de solvencia, lo que hace que
la cobertura de ese riesgo adicional que enfrentan las compañías esté bien garantizada. Y si ese evento ocurre, tiene cómo responder a eso a corto plazo. Comprendido. Un aspecto importante para el mercado asegurador son los reaseguradores. Y si pudieras comentar brevemente cómo es considerado el riesgo de la contraparte, del pago de la indemnización por parte del reasegurador en el capital mínimo requerido. También es riesgo de crédito. También entra como riesgo de crédito. Entonces, 1. Es el riesgo que es cedido al reasegurador es reconocido en el balance de la aseguradora y tú constituyes, según la posibilidad de que ocurra el evento, un activo de reaseguro. Este activo de reaseguro también es evaluado desde el punto de vista del riesgo de crédito. Entonces, dependiendo de la calificación del asegurador, dependiendo de si es un asegurador local, admitido o eventual, porque esto se relaciona con la posibilidad de realización del activo, entonces hay un control obviamente mucho mayor cuando el reasegurador es local. Entonces, generalmente, el riesgo que es reconocido como porcentaje para el cálculo del capital de riesgo de crédito. Cuando tienes una sección o reasegurador local, tiende a ser menor que con un reasegurador extranjero. De la misma manera, el reasegurador que tiene una calificación mejor, ya que los reaseguradores pasan continuamente por análisis de agencias, de riesgo, de calificación. Cuando tienes un reasegurador con mejor calificación, el riesgo de crédito es menor. Calificación peor, riesgo de crédito aumentado, agravado, y la aseguradora necesita enfrentar ese riesgo, constituyendo un patrimonio de buena calidad. Excelente. Entonces, ¿cuándo se analiza el riesgo de la contraparte en relación con el riesgo transferido? Para el reasegurador, se entiende que se analiza la calidad crediticia de la contraparte y Kimchi Pram y en la carne, 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 y en esta categorización, el reasegurador es como si fuera el mejor riesgo de crédito seguido por los extranjeros que estarán sujetos a la calificación aplicable. El cálculo considera una mezcla de ambas cosas. Entonces, hay una gama de porcentajes para el reasegurador local, de acuerdo con su calificación, y del extranjero también. Entonces, es una mezcla de estas dos situaciones para hacer la constitución. Y hay una comparación interesante, la hemos seguido durante muchos años, porque están disponibles en el sitio de la SUSEP la relación entre el capital mínimo requerido y el patrimonio neto ajustado. Y cuando miramos esta relación, principalmente seguimos el mercado de seguros, que trabaja con seguro de garantía, ¿no? Y observamos que entre las 35 aseguradoras, varias presentan una solvencia muy latente, muy relevante. A veces el patrimonio neto ajustado representa 3-4 veces el valor del capital mínimo requerido. Con facilidad representa 1,5 veces, casi 2. Entonces la relación entre lo que es el capital mínimo requerido para hacer frente a los riesgos inherentes a la operación de seguros y el patrimonio neto ajustado. Y ahí mi provocación, siempre que analizo este número, es ponerlo en perspectiva, porque entre las 35 aseguradoras que operan con seguro de garantía, solo unas 10 aseguradoras tienen calificación otorgada por agencias clasificadoras de riesgo. Y cuando pongo esto en perspectiva, veo la calidad de la información y la relevancia de la información de esta comparación entre el PLA y el capital mínimo requerido y cómo puede ser utilizado por los tomadores de decisiones de la exigencia de la garantía, entonces los asegurados. Cuando ellos definen los criterios de elegibilidad del emisor de la garantía, porque existen asegurados, tanto públicos como privados, que establecen como condición aún la exigencia de calificación mínima otorgada por exigencia de clasificadores de riesgo. Y listo, cuando observamos que el mercado tiene una información muy
de mucha calidad, resultado de un trabajo muy robusto de seguimiento, monitoreo y fiscalización del mercado asegurador realizado por la SUSEP. Quisiera escuchar su opinión con respecto a esta perspectiva de evaluación de solvencia. Bajo este prisma de la comparación entre estos dos parámetros y la eventual exigencia de calificación, tanto por asegurados públicos como privados. La suficiencia. Llamamos a esta situación del patrimonio neto ajustado superior al capital mínimo requerido como suficiencia de capital. Es obvio que cuanto mayor es la suficiencia de capital, más cómodo. La situación de solvencia y menor será el riesgo de que esa compañía enfrente algún problema económico financiero. No, es así. Conozco muy poco sobre el trabajo de las agencias de calificación. Tuvimos un contacto en el que una de ellas ofreció una presentación para la SUSEP sobre la metodología. En fin, es un trabajo. Lo que no nos impresionó mucho, el trabajo de la agencia de calificación, el trabajo que hacemos en la SUSEP, es un trabajo que, de hecho, conocemos. Y es un trabajo continuo. Es un trabajo, como mencioné, el monitoreo se realiza mensualmente en la mayoría de los requisitos. Y la propia fiscalización in situ también considera el riesgo de la empresa y también tiene una constancia bastante relevante o bastante interesante. Nosotros no consideramos dentro de nuestras evaluaciones el hecho de que la compañía tenga o no tenga calificación. En el caso del seguro, el reaseguro es un poco diferente, porque como tratamos con compañías internacionales que están fuera del ámbito de la supervisión y que no conocemos, terminamos valiéndonos de las clasificaciones de riesgo para fines del reaseguro en lo que se refiere al reaseguro. Pero en lo que se refiere a la aseguradora, en fin, yo. No creo que agregue mucho esta restricción de tener o no tener la calificación. Termina siendo un costo adicional para la compañía. La contratación, con todo respeto al trabajo que hacen las agencias de calificación y a los profesionales que están involucrados. Pero, en fin, realmente no sé si evaluaciones esporádicas que ocurren una vez al año en un trabajo que generalmente dura 2 semanas van a traer una visión privilegiada sobre la situación real de la compañía. Mi opinión puede ser algo polémica para quienes están en este mercado, pero de la experiencia que tuvimos, un trabajo interesante pero que no nos impresionó. En fin, entonces creo que principalmente cuando se trata del asegurado del sector público, los requisitos para operar son los requisitos legales. Es ya, y es obvio que exigir una garantía adicional puede ser interesante, dependiendo del contrato y todo lo demás, pero en fin. Me parece que puede incluso haber alguna cuestión en el sentido de la isonomía licitatoria. Hacer exigencias adicionales a aquellas que están dispuestas en la ley o a aquellas que el propio órgano supervisor del mercado establece o divulga. Está perfecto, Carlos. Gracias. Creo que quedó muy claro para nuestra audiencia. El trabajo que es realizado por la SUSEP es realmente impresionante. Es para hacer envidia a mercados internacionales, como comentamos, la posibilidad de monitorear diariamente los activos garantizadores y tenerlos bajo custodia y suspender la comercialización. Creo que fue un punto que llamó mucho la atención. El trabajo de monitoreo que hace la SUSEP, basado en el reporte granular de información por el mercado, supervisado mensualmente, también trae una visibilidad y una actuación preventiva de la SUSEP muy importante y que genera los resultados que hemos estado observando en el mercado supervisado, de los cuales estamos muy orgullosos. Muchas gracias por su contribución, por su presencia, por su disponibilidad. Y a usted que está con nosotros, le agradezco su audiencia y nos despedimos aquí. Un abrazo.